Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Josie Sinaia Zúñiga. Actualmente represento a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Estoy tomando la materia de sintaxis del español con el maestro Fabián Eck y este video más que nada es para explicar de manera clara y precisa lo que es una oración copulativa, conocido como oración de atributo. Más que nada es para que ustedes puedan entender los componentes y sus características esenciales de esta oración. Bueno, aquí en este video se explorará el tipo de oración atributiva, que este nos permite describir o clasificar al sujeto dentro de una oración o frase. También nos ayuda a comprender lo que es el concepto fundamental para nosotros mejorar lo que es la expresión escrita y oral y que estas oraciones que nosotros creemos o formemos nos ayuden a construir mensajes claros y precisos. El objetivo es poder ayudarte a ti amigo que tienes este problema para poder identificar este tipo de oraciones. Vas a comprender en este video cómo utilizar correctamente estas oraciones dentro de una conversación. Aprenderás además a poder reconocer los elementos esenciales, aparte de diferenciarlas de otros tipos de oraciones y aplicar todo este conocimiento que de este video obtendrás para que tú lo puedas practicar más adelante y se te haga más fácil. ¿Qué es una oración atributiva? Bueno, una oración atributiva es aquella oración en la que el sujeto es descrito o clasificado mediante un verbo copulativo. Estos son ser, estar o parecer. Y un atributo. Este atributo es más que nada una expresión de un estado, cualidad o una característica del sujeto. Diferencia entre la oración atributiva y la oración predicativa. Bueno, la oración atributiva es aquella que utiliza un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Esta no expresa ninguna acción, más bien sino una cualidad o un estado del sujeto. También contiene un atributo, el cual es que éste le da un significado complementario al sujeto. Un ejemplo podría ser el cielo está despejado. Aquí el cielo es el sujeto, el verbo copulativo es está, del verbo estar, y despejado es el atributo. La oración predicativa. Bueno, la oración predicativa es aquella que utiliza los verbos predicativos. Estos verbos podrían ser correr, saltar o cantar, los cuales expresan una acción dentro de la oración. El sujeto en sí es el que realiza la acción. No lleva un atributo, sino es más bien un complemento verbal que éste amplía la información dentro de la oración sobre la acción. Además, un ejemplo sería el cielo se despejó después de la lluvia. Un ejemplo más específico y más detallado. El cielo es nublado. Aquí el cielo es el sujeto de la oración. El verbo copulativo es el verbo está del verbo estar. Y el atributo es nublado. Elementos de la oración atributiva son tres elementos, los cuales son el sujeto. El sujeto es esa parte de la oración que indica de quién o de qué cosas se habla. Es la entidad que recibe la característica o el estado expresado en la oración. Un ejemplo podría ser mi perro es amistoso. Segundo elemento es verbo copulativo. Este verbo copulativo, ser, estar o parecer, expresa lo que es una acción. Su función es conectar al sujeto con el atributo. Un ejemplo de esto sería mi perro es amistoso. Aquí el verbo es el puente entre el perro y amistoso. Este no indica
que el perro haga algo, sino que describe cómo es este perro. Y tercero, el atributo. El atributo es la característica, estado o cualidad del sujeto. Es meramente obligatorio para la oración atributiva, porque este le da un significado completo a la oración. El perro es amistoso es el ejemplo, porque el atributo aquí es ansioso, el cual describe cómo es el sujeto, que en este caso es el perro, ya que sin este elemento la oración no tendría sentido y sería incompleta. Los tipos de atributos y las funciones de estos. Los tipos de atributos son tres, los cuales son atributo como sustantivo. El atributo como sustantivo es más que nada lo que le da es, lo que le da esa clasificación al sujeto dentro de la oración. Por ejemplo, él es estudiante. El atributo aquí es estudiante, pero aparte de que es un atributo, es un sustantivo, ya que él dentro de la oración es más bien una categoría. El segundo atributo es como adjetivo, el cual es el adjetivo expresa el estado en el que se encuentra Pedro. En este caso, el ejemplo es el siguiente: Pedro está cansado. El atributo aquí es cansado y el adjetivo también es cansado, o sea, es dos en uno. Es atributo y es adjetivo. Y atributo por sintagma preposicional. Es el ejemplo, ese objeto parece de oro. El atributo aquí es de oro y el sintagma preposicional es que parece de oro, ya que esta combinación de palabras, eh, por ejemplo, lo de parece y de oro, es que combinan estas palabras con la preposición de, que este indica la relación el cual el atributo tiene con el sujeto. O también puede expresar lo que es una característica. Bueno, la diferencia que hay entre la oración atributiva y predicativa son las siguientes, y es que la oración atributiva utiliza el verbo copulativo, estar, parecer o ser. Este no expresa ninguna acción, sino una cualidad o el estado del sujeto. También contiene lo que es un atributo que complementa lo que es el significado del sujeto. Un ejemplo sería: el cielo está despejado. Esto significa que expresa el estado en el cual se encuentra el cielo. Más bien no es nada de acción, sino un estado. Y la oración, por otro lado, la oración predicativa es la que utiliza verbos predicativos, como lo son correr, saltar o cantar, las cuales representan una acción. Aquí el sujeto realiza la acción y no lleva atributo, más bien complementa verbalmente y amplía la información sobre esta acción. El ejemplo para este tipo de oración predicativa es: el cielo se despejó después de la lluvia. Eh, a continuación les voy a mostrar algunos ejercicios prácticos, en el cual vamos a lo que es identificar cuáles son oraciones atributivas. En el primer caso sería de las 4 oraciones que voy a mencionar a continuación. Juan es responsable. Juan juega fútbol cada tarde.
El examen parece difícil. El profesor explica la lección. Bueno, aquí las oraciones atributivas son la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque estos expresan un atributo y aparte utilizan el verbo ser y parecer. Y en cambio, en lo que es Juan juega fútbol cada tarde o el profesor explica la lección, es más que nada ahí te está dando a entender una acción, más no un atributo. Ahora vamos a lo que es transformar las oraciones predicativas en atributivas, porque a veces así lo podemos hacer, podemos convertir una oración predicativa en atributiva, cambiando lo que es el verbo de la acción por un verbo copulativo y añadiendo un atributo. Por ejemplo, en el caso de la primera oración es incorrecto porque menciona los estudiantes estudian mucho. Y en este caso, la oración aquí es predicativa. ¿Por qué? Porque expresa una acción. Y en el caso de que sea correcto cuando es una oración atributiva, es el siguiente ejemplo. Los estudiantes son estudiosos. Aquí utilizan el verbo ser, en este caso representado es son. Y ahora vamos a convertir las siguientes oraciones de oraciones predicativas a oraciones atributivas. En este caso, María estaba corriendo rápido. Siguiente, el perro ladra fuerte. Bueno, aquí sería el perro estaba ladrando muy fuerte. Y el tercero sería, Carlos trabaja en la biblioteca. En este caso sería, Carlos es trabajador en la biblioteca. Espero y estos ejemplos les ayuden a ustedes a poder identificar de manera idónea lo que es el verbo copulativo, o más bien verbo atributivo. Y estos ejemplos les servirán muchísimo para poder identificar o si quieren cambiar lo que es una oración atributiva a predicativa o al revés, una oración predicativa a atributiva. O sea, con esto les van a ayudar a ustedes a poder entender muy fácil este tema. Ahora, resumen y importancia sobre este tipo de oración para la comunicación y la escritura. Bueno, estos tipos de oraciones atributivas son oraciones que están formadas por un verbo copulativo, que éste conecta al sujeto con un atributo, el cual describe una característica o estado, pero también son fundamentales para la comunicación efectiva, ya que éste permite expresar la información clara, pero sobre todo precisa del sujeto sin la necesidad de acciones, solo de atributos. Su importancia radica dentro de la comunicación y la escritura porque facilitan la descripción precisa de personas, objetos o situaciones. Favorecen también la coherencia y la claridad en la expresión. También emplean múltiples, pero muchos, bueno, más bien se emplean en muchos contextos o textos científicos, también literarios y cotidianos. Se expresan mucho estos tipos de oraciones atributivas. Bueno, la conclusión es sencilla. Las oraciones atributivas cumplen con un rol fundamental, que es para la construcción de significado dentro del lenguaje español que permite describir, clasificar o indicar el estado del sujeto.
Se estructura a partir de un verbo copulativo y conecta al sujeto con un atributo, el cual éste aporta la información importante y clave sobre el mismo. Los aspectos claves es que siempre llevan un atributo que pueden ser sustantivo, adjetivo o sintagma preposicional. No expresan una acción, sino un estado o característica del sujeto. También son fundamentales en los textos narrativos, descriptivos y científicos. Y como desafío o como tarea final que les voy a dejar a ustedes para que se les quede más claro qué es una oración copulativa conocida como oración atributiva, les voy a dejar que hagan 3 oraciones atributivas utilizando los verbos copulativos ser, estar o parecer. Voy a darles 3 ejemplos de referencia, pero ustedes van a hacer sus propios ejemplos. Los ejemplos son, mi hermano es inteligente. Segundo ejemplo, el agua está fría. Y por último y tercer ejemplo es, ese paisaje parece mágico. Hasta aquí el video, chicos. Espero y hayan disfrutado acercarse a lo que es la definición, características y especificaciones de lo que es la oración. Hasta luego, nos vemos pronto. Y mis referencias son de la Real Academia Española, publicada en el año 2010 en el tema de la nueva gramática de la lengua española en Madrid, España. Gracias.